Hoy vamos a continuar meditando en el libro de Levíticos y hoy llegamos al versículo 7. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahvé a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Hasta ahí. Vamos a comenzar ahí. Póngase cómodo, por favor. Cada vez que meditamos la palabra, para nosotros los pastores o los que estamos predicando continuamente, y que tenemos el compromiso de compartir todo el consejo de la palabra, como decía el apóstol Pablo, yo me tomo muy en serio esas palabras del apóstol cuando él dijo que no se había rehusado en compartir todo el consejo de la palabra de Dios. Y es un reto para nosotros los predicadores, los pastores que estamos enfocados en enseñar al pueblo la palabra de Dios. Es un reto cuando llegamos a textos que tienen una profundidad, hermanos, de la naturaleza espiritual de la palabra. Y digo esto porque el contexto se menciona de que a propósito se tomaban 2 machos cabríos y uno era dedicado a Dios y otro era para Azazel. Y cuando llegamos a este punto de ese nombre Azazel, hermanos, es una realidad muy profunda, espiritual y de alguna manera muy compleja. Pero si está escrito en la palabra, es para que nosotros conozcamos y entendamos lo que Dios quiere enseñarnos. Así que con la ayuda del Espíritu Santo hoy les voy a explicar esta reflexión que le he titulado 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Yo no sé cuántos han escuchado de esa palabra Azazel. Bueno, aquí tenemos esa expresión. Los machos cabríos mencionados aquí son figura de realidades espirituales. De hecho, yo me sorprendía porque la expresión chivo expiatorio, hermanos, nace de este pensamiento, de esta escritura. Hoy en lo contemporáneo se le llama chivo expiatorio a alguien que es culpado inocentemente para pagar las consecuencias del error o del pecado o del un acto, algún crimen que alguien haya cometido y le atribuyen a otro ese acto de crimen y muere otro, una persona inocente muere en lugar del culpable. Así se le atribuye hoy en la vida contemporánea y es muy común mencionar ese aspecto, ese concepto, chivo expiatorio, o lo agarraron de chivo expiatorio, o murió como chivo expiatorio. Se menciona mucho dentro de lo legal, del aspecto legal, esta terminología de chivo expiatorio, y tiene su origen aquí, en este relato bíblico. En lenguaje de la Biblia se le llama macho cabrío. Ustedes se acordarán que yo mencioné que este animal tiene una naturaleza que representa rebeldía, representa desobediencia. Muy diferente la naturaleza del macho cabrío a la naturaleza que tiene una oveja. Entonces, cuando se habla de macho cabrío y se mencionan 2, hermanos, tienen que ver uno con Cristo muriendo en la cruz por la rebeldía de cada uno de nosotros,
porque nosotros vivíamos en esa rebeldía, en esa desobediencia, pero el Señor Jesucristo en la cruz tomó esa naturaleza maligna, rebelde, esa naturaleza pecaminosa, y fue a la cruz a morir en forma de hombre, de pecado, para otorgarnos perdón por medio de su sacrificio. Un detalle muy interesante es que estos machos cabríos, eran presentados delante de Dios. Los dos animalitos eran presentados delante de Dios y específicamente eran llevados a la puerta del tabernáculo de reunión. Y eso a mí me está enseñando algo, me está revelando una realidad espiritual, que fueran presentados delante de Dios y específicamente a la puerta, a la entrada, hermanos, del tabernáculo de reunión. Esto me dice que esos animales, uno de ellos sería sacrificado y otro sería suelto, enviado al desierto. Y que fueran presentados en la entrada del tabernáculo de reunión. Espiritualmente, hermanos, nos está diciendo que esos dos animalitos, el cumplimiento de esos animales o el propósito de esos animales, uno que fuera sacrificado y otro que fuera enviado al desierto, hermanos, de alguna forma, hablando espiritualmente, tiene relación con la congregación, con el pueblo de Israel. El tabernáculo de reunión que se menciona aquí en este texto, espiritualmente es figura de la iglesia. La iglesia ahora es la realidad del tabernáculo de reunión en la tierra. Nosotros estamos en la realidad, nosotros somos el cumplimiento, hermano, espiritual del tabernáculo de reunión en el desierto. Ahora nosotros somos la realidad, nosotros somos la casa de Dios en la tierra, nosotros somos el santuario de Dios aquí en la tierra. Entonces el tabernáculo de reunión habla de nosotros. Y los machos cabríos están relacionados espiritualmente con el tabernáculo de reunión, expresando que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue para perdonar, primero, nuestra rebeldía, y segundo, para hacer de nosotros los creyentes, hermanos, la congregación de los perdonados por Dios, una iglesia perdonada por la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, estos animales tenían que ser llevados a la entrada del tabernáculo de reunión, asociándolos con la realidad espiritual del tabernáculo de reunión, que espiritualmente somos nosotros ahora. Espero me haya explicado. ¿Ok? Vamos a pasar al versículo 8. Por favor. Y aquí se mencionan cosas más interesantes. Mantenga la imagen de los dos animales a la entrada del tabernáculo de reunión. Y en la entrada, ya en presencia de Dios, dice que Dios le dijo a Aarón, que era el sacerdote, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová, por Yahvé, y otra suerte por Azazel. He ahí ese dilema. ¿Qué significado tiene eso? Amén. Y Dios lo dejó escrito para que nosotros entendamos, porque toda la palabra fue escrita para nosotros y para nuestros hijos, pero las cosas secretas pertenecen a Jehová. Todo lo escrito es para nosotros, así que tenemos que aplicar discernimiento para entender esto. Entonces, una vez que los machos cabríos eran presentados a Dios, el sacerdote Aarón tenía la orden, escuche, tenía la orden de parte de Dios
de echar suerte sobre los dos machos cabríos para escoger uno para Jehová, para Yahvé, para que fuera sacrificado. Uno tendría que ser sacrificado y el otro tendría que ser enviado lejos al desierto, previamente imponiéndole las manos a Aarón para transmitirle el pecado de todo el pueblo de Israel, hermanos, representado en ese animalito, y ese animalito cargaría con el pecado del pueblo y lo mandarían lejos al desierto. Mire qué interesante. Y un aspecto muy importante es que el sacerdote, escuche esto y aprenda esto. El sacerdote tenía permitido que echara suerte. En ese tiempo tenía la autorización de echar suerte. Ahora ya no. Ya nosotros no vivimos por suerte, ni tenemos que andar echando suerte. Pero ellos sí. Razón, porque estaban en otra dispensación. Y en esa dispensación en la que vivió Aarón, en ese tiempo, en ese momento, Dios sí les permitía, hermanos, que cuando tenían que tomar una decisión para determinar cuál era la decisión dentro de la voluntad de Dios, tenían que echar algún tipo de suerte. Hoy nosotros no, porque ya no estamos en la dispensación en la que vivió Aarón, que era la dispensación legal, la dispensación de la ley, donde no estaba el Espíritu Santo viviendo en ellos. Ahora nosotros ya no andamos por suerte. Y de hecho, hago un paréntesis para enseñar esto, porque yo he escuchado esa expresión aquí en la iglesia y en la mayoría de las congregaciones cuando están orando y reprendiendo al diablo, y eso es incorrecto. Eso no es correcto. Hago un paréntesis. Cuando muchas veces estamos orando en el nombre de Jesús, echamos fuera a los demonios porque aquí no tienen parte ni suerte. No. Nosotros no andamos por suerte. No andamos por suerte. ¿Cuál es lo correcto? Ok, lo correcto sería: en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo, todo demonio, toda cosa maligna, porque no tiene parte ni autoridad sobre nuestras vidas. Eso es lo correcto. No suerte, porque nosotros ya no andamos por suerte. Ahora tenemos a alguien que nos guía, el Paracletos, el que vino para guiarnos a toda verdad, para no andar echando suerte. Amén. Entonces aprenda esto: cuando vaya a orar, ore con sabiduría, ore con entendimiento. Amén. Espero que se les quede, porque a veces yo les enseño cosas importantes y pareciera que les entra aquí y les sale por acá, y al ratito vuelvo a escuchar que siguen diciendo las mismas cosas. Amén. No tiene parte ni autoridad. Amén. No suerte, porque ya no andamos por suerte. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son verdaderos hijos de Dios. A partir de que el Espíritu Santo vino a la tierra y está en nosotros, nosotros ya no dependemos de la suerte. Por eso nosotros no andamos ahí metidos con la lotería ni con esos juegos de ahí de los papelitos que la gente anda tirando su dinero ahí. No, nosotros ya no. Amén. Ya no por suerte. Ahora vivimos por revelación, por la guianza del Espíritu. Cierro paréntesis, Fue un paréntesis que abrí, ¿ok? Porque está la palabra suerte, ¿ok? Hablando un poquito de la palabra suerte. Entonces, qué era lo que hacían ellos? Aquí la palabra suerte se refiere a esa práctica antigua que usaban, hermanos, unas piedras. De hecho, literalmente era que usaban unas piedritas,
y las tiraban en dirección a las cosas que querían seleccionar. Agarraban ciertas piedrecitas y las tiraban así. Y en cada piedra ponían un nombre. En este caso, en una piedra Jehová o Yahvé, y en otra piedra el nombre de Azazel. Y enfrente a los animales tiraban las piedrecitas, y según la piedra con el nombre donde caía al macho cabrío, con el que caía, era el que tomarían para Dios y el otro para Azazel. Entonces esas piedras era el método que usaban para echar suertes, para seleccionar algo entre varios, en este caso entre dos animales. La suerte aquí tenía que ver con la selección de esos machos cabríos, porque uno tenía que ser sacrificado como ofrenda de expiación y el otro tenía que ser tomado para representar a Azazel y ser enviado al desierto con los pecados del pueblo. Y yo me voy a detener en la palabra Azazel. ¿Por qué Dios ocupó ese nombre? ¿Por qué Dios ordenó que seleccionaran un macho cabrío para Azazel? Escuche por favor, la palabra Azazel literalmente significa chivo errante. Ese es el significado del nombre Azazel, chivo errante. De ahí viene el término, de ahí nace el término chivo expiatorio. ¿Verdad que no sabía eso? ¿De dónde viene ese término que hasta hoy se ocupa en algunos lugares, en algunas acciones? Chivo errante. Y Azazel es una personificación de lo maligno, de lo pecaminoso. Era lo que representaba Azazel. Era la representación, la personificación de todo lo pecaminoso, de todo lo maligno. De hecho, en la cultura hebrea, el macho cabrío, Azazel, es representación de un ser maligno que habita en el desierto. Mire qué interesante. El macho cabrío. Entonces, este macho cabrío para Azazel, hermanos, es una representación del mal. Y como referencia, porque uno tiene que investigar y uno tiene que documentarse cuando uno comparte y explica la palabra de esta manera. En el satanismo hay un ser maligno llamado Baphomet, representado precisamente como un macho cabrío. Y también, o en algunos lugares, al macho cabrío, al Baphomet, también se le representa o se le llama la cabra de Méndez. La cabra de Méndez. Son símbolos del satanismo. Y se mencionan dos machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Y el macho cabrío para Yahvé tenía que ser sacrificado para Dios, para que Dios cancelara, para que Dios quitara los pecados del pueblo. Pero el otro macho cabrío para Azazel, hermanos, literalmente Aarón tenía que poner las manos sobre la cabeza de ese macho cabrío para Azazel, en representación de que estaba transmitiendo todos los pecados del pueblo sobre ese animal que representaba a Azazel, y sería llevado lejos al desierto para que muriera ya en la soledad. Vamos a mirar el versículo 9. Mire: y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahvé, y lo ofrecerá en expiación. Uno de los dos, el que caía en suerte para Dios, ese animalito lo sacrificaban, para que por medio de la muerte de ese animalito Dios perdonara
al pueblo. Entonces ese animalito sacrificado para Dios representa la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, muriendo por todas nuestras rebeliones, muriendo por todos nuestros pecados, para que de esta manera Dios, a través del sacrificio de Cristo, Él legalmente pudiera perdonar todas nuestras ofensas, todas nuestras rebeliones, todas nuestras desobediencias, todas nuestras rebeldías. Pero el otro macho cabrío, hermanos, al quien simbólicamente le transmitían los pecados, hermanos, lo mandaban al desierto. Versículo 10, por favor. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, mire, lo presentará vivo delante de Yahvé para hacer ¿qué cosa? La reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Mire, por eso ese macho cabrío lo asociaban con Azazel. A mí me llama la atención que pareciera que está diciendo que había un personaje en el desierto llamado Azazel, y a ese personaje llamado Azazel le mandaban el macho cabrío, con todos los pecados del pueblo simbólicamente transmitidos sobre la cabeza de ese macho cabrío. El macho cabrío por Azazel. Aarón tenía que transferirle todos los pecados del pueblo, imponiendo las manos sobre él. Entonces escogían a un hombre de entre el pueblo que agarrara ese chivo y se lo llevaba al desierto, lo más lejos de la congregación del pueblo de Israel, y lo soltaban allá en la soledad del desierto. En estos dos machos cabríos, hermanos, entonces tenemos una poderosa revelación espiritual. Primero, el primer animalito que era sacrificado, ¿a quién representa? Cristo, muriendo por nosotros para quitar nuestros pecados. El segundo animal que era tomado vivo y era llevado al desierto, hermanos, representa o significa que todo lo maligno y lo pecaminoso que es quitado de nosotros, mire, Dios lo envía lejos, a lugares de muerte y soledad. Y yo meditaba esto y cómo yo lograba discernir esto. Mire cómo la justicia de Dios nos quiere salvos y completamente puros y santos, y todo lo maligno y lo pecaminoso que el diablo puso en nosotros, mire, pareciera que Dios dice: ¿sabes qué, diablo? Todo lo maligno y pecaminoso lo voy a cargar sobre ti. Todas las culpas, considere esto, toda la culpa de pecado que traíamos nosotros y merecíamos la muerte, pero Cristo fue a la cruz para morir por nosotros. ¿Y qué pasó con toda esa sentencia de culpa que traíamos nosotros como pecadores? ¿A quién ahora se la carga o le carga toda esa culpabilidad? Al maligno. Así como toda la culpa de pecado la cargaban sobre ese chivo expiatorio y lo mandaban al desierto a Azazel, de la misma manera, hermanos, todo lo maligno y lo pecaminoso que Dios quita de nosotros, lo manda lejos de nosotros. Y yo creo que toda la sentencia de condenación que había sobre nosotros se la están aumentando al diablo. Toda la factura de la deuda que teníamos nosotros se la van a cobrar al diablo en el juicio. Esa es la representación de Azazel, que todo lo maligno de nosotros es enviado lejos, representado en este animal que era enviado al desierto. Mire lo que dice un texto de referencia: lo que hace Dios con nuestras rebeliones, ¿a dónde las manda? Salmo 103, versículo 12.
así como andaban a Hazael al desierto. Mire lo que dice el Salmo 103 o 103, versículo 12. Como está lejos el oriente del occidente, ¿qué hace Dios? Hizo alejar de nosotros las quita de nosotros por la muerte de Cristo. Y todo lo maligno, todo lo rebelde, toda la desobediencia, toda la rebeldía, hermanos, por la muerte de Cristo es arrancada, es quitada y es mandada ¿dónde? Lejos. Y eso estaba representado a modo de figura. Regresémonos a Levíticos, por favor, versículo 10. Todo eso está representado en el macho cabrío, a quien cargaban todos los pecados del pueblo de Israel, y no lo mataban, sino que lo mandaban ¿a dónde? Al desierto. Hay otro texto que no lo puse como referencia, se me pasó, pero ahorita me estoy acordando, cuando el Señor dice que todos nuestros pecados, ¿a dónde los sepulta? En lo profundo del mar, y que nunca se acordaría de ellos. Fíjese, la muerte de Cristo fue precisamente para que legalmente Dios nos perdonara, y todo lo pecaminoso, todo lo maligno que estaba en nosotros es enviado lejos. Miqueas 7:19, por favor. ¿A dónde lo manda el Señor? Lejos. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Póngale discernimiento a esto. Lo voy a dejar pensando nada más. Lo voy a poner a pensar. Lo profundo del mar es un mundo de maldad. Lo profundo del mar es un mundo de maldad. Se lo dejo para que lo piense. Es un mundo de inmundicia. Es un nido de demonios y de espíritus malignos, lo profundo del mar. Por eso los espíritus inmundos, cuando se metieron en los puercos, dice que se despeñaron en el mar. Y mientras no se volvieran a meter en el otro cuerpo humano, esos espíritus malignos estaban en el mar. En el mar hay muchas cosas malas. Sí, se lo digo en serio, Están las puertas del abismo. Una de ellas, el Triángulo de las Bermudas. Una de ellas, el Triángulo de las Bermudas. Si no sabe qué es el Triángulo de las Bermudas, investigue en internet. Entonces, el mar es un mundo de maldad y de inmundicia en la profundidad. Pero no solamente el mar. Regresémonos a nuestro texto. El desierto también. El desierto también. En la soledad del desierto, en lo lejos, en lo apartado del desierto, en la zona desértica donde no hay vida humana, donde no hay ningún pueblo, ningún asentamiento humano, son lugares demoníacos y malignos. Porque precisamente el chivo expiatorio, ¿a dónde lo mandaban? Se lo mandaban a Hazael, al desierto. O sea que había un ser maligno, un espíritu inmundo llamado Hazael, que se identificaba con el macho cabrío, que llevaría la culpa, la rebeldía, la desobediencia simbólicamente en su cuerpo. Ese animal llevaba todas las maldades del pueblo, a Hazael, al desierto. Y lo voy a dejar pensando otra vez.
porque le estoy hablando cosas, le estoy revelando cosas por el Espíritu. Amén. ¿Qué dijo Jesús cuando el demonio sale del cuerpo de una persona, cuando lo echa fuera el Señor? ¿A dónde se va? A los lugares secos, a los lugares desérticos. Cuando un espíritu inmundo sale por la autoridad de Cristo del cuerpo humano, se va a los lugares desérticos, solitarios, y dice que anda vagando allá porque no encuentra descanso, y andando vagando en la soledad del desierto. O sea que en el desierto, en lo más solitario del desierto, hermanos, hay mucho movimiento maligno, muchas cosas diabólicas, malignas, se manifiestan en los lugares desérticos. Y dice que como no encuentra descanso, viene a su casa, a la casa donde estaba antes, para ver si está desocupada. Y cuando la encuentra desocupada, barrida pero desocupada, dice que va, ¿a dónde? Al desierto, a la soledad. Y trae 7 espíritus peores que él. Entonces mire cómo Dios nos está revelando, hermanos, estas cosas. Lo central que le estoy enseñando es cómo todas las maldades y pecados el Señor las arranca de nosotros legalmente por la expiación de Cristo y lo echa fuera. Amén. Ya terminé, hermanos. Yo aquí termino ya el versículo 10.